Eh, Muy bien. Me llamo William Camuendo. Mi código es 00123484. Mi tema es acerca de los cuatro jinetes del ateísmo. Aquí hay 12, del que subdividen otros 12, 12 conceptos más, en los cuales escogí tres, y los tres son la crítica a la religión sin ser ofendido, el rebaño y el misterio, y es posible una religión razonable, que está basado en los videos y temas que me ha sido asignado por mi profesora. Y bueno, empezando por criticar a la religión sin ser ofendido. Este tema entre los cuatro jinetes es muy mordaz porque ofende a la gente, pero también les están diciendo que se equivocan al ofenderse. Eso quiere decir que hay personas que no pueden, hay personas religiosas o creyentes que tratamos de explicarle algo, digamos, de una manera, digamos, más científica, y queremos que no se ofendan, que se den cuenta de que en realidad están haciendo mal al ofenderse, porque en realidad solo estamos diciendo lo que es la realidad, y de que no anden ciegamente en caminos que no hay argumentos con que defenderse. En esto involucra no poder hacer preguntas a la gente religiosa como: ¿te habías dado cuenta que has desperdiciado tu vida? ¿Has consagrado todos tus esfuerzos y bienes a la glorificación de algo que es solo un mito? Estas son una de las cuantas preguntas que, si las hacemos una persona creyente o religiosa, eh, se ha de ofender, porque es como si a una persona le dijeran: has, has estado, digamos, haciendo todo en vano, todo lo que has hecho ha sido en vano, has perdido tu tiempo, has perdido un tiempo haciendo glorificando algo que solo es un mito, lo cual igual entre la religión y la ciencia cada quien se defiende. Y en realidad esto es un buen tema acerca de criticar la religión sin ser ofendido. Por esta razón también seguimos el siguiente concepto, que sería el rebaño y el misterio. Mientras la conversación en los videoclips igual seguían, Hitchens cuenta que en la BBC le preguntó un clérigo. Uno de ellos es el del rebaño. ¿No están ustedes llamando borregos a sus fieles cuando les denominan así? Porque, o sea, rebaño es como decir un borrego, que lo vemos en realidad, aunque ellos lo interpreten de otra forma. Y de lo que podríamos decir que rebaño o grey, que suena más bíblico, ya que siempre es mencionada como un rebaño y el pastor es nuestro Dios, lo que siempre he mencionado en la Biblia, que nosotros en realidad somos los borregos que seguimos a un pastor. Nos limitamos en un grupo del que no nos, del que, el que estamos guiados solo por él. Si le seguimos a él, hacemos todo lo que dice él. ¿Y por qué no podemos ir, digamos, a salirnos del grupo, ir a las montañas, ir a los valles, ir a explorar? ¿Por qué no podemos hacer eso? Eh, los, verá, de las preguntas de las cuales surgen acerca en base a este tema: ¿son los practicantes de las religiones dóciles borregos de un rebaño crítico? ¿Es negadora de la libertad la práctica religiosa? ¿Qué control ideológico hay sobre los creyentes? Estas preguntas son muy razonables si es que se pone a pensar, ya que la forma ideológica de un creyente es muy un poco ignorante, ya que habla en base a que nos consideran como borregos. ¿Es más libre pensamiento de un ateo o de un creyente? Y desde mi punto de vista creo que el ateo es más libre de pensamiento, ya que, digamos, se expande su creatividad más allá
los limita la religión, como el dudar de la existencia de Dios, el por qué existe, el de dónde viene, el en realidad existirá. Todas esas preguntas. Es un misterio todo eso, porque si nos damos cuenta en realidad la Biblia solo cuenta hechos pasados en los que dice que en 7 días fue creado el universo. Y eso es algo muy impresionante para nuestra imaginación. Es muy difícil de creerlo que en 7 días un universo haya sido creado. Por eso hay las dudas de en realidad existirá, o hay preguntas como de cómo será después de la muerte, existirá en verdad el cielo y el infierno. Es uno de los misterios, una de las tantas preguntas que podríamos hacernos en base a este tema, ya que el tema es demasiado amplio, hay que investigar bastante. Hay bastantes conversaciones y discusiones que podríamos verlos hasta en internet, como los de Hitches, los de Blair, los de Gould. Hay muchos personas ateístas, también personas teístas, que igual se defienden en los temas. Es un misterio en realidad el preguntar si Dios o acerca de la fe, cómo es en realidad todo, es un gran misterio. Y bueno, ¿es posible una religión razonable? La conversación deriva hacia la posibilidad de una religión islámica que acepte la modernidad. La pregunta ¿es posible un Islam moderado y razonable? O sea, aquí tratamos de unir a una religión, o más bien podríamos decir que a una fe con la razón. ¿Por qué no podemos hacer eso? Es posible, porque en realidad son, tal vez parecieran dos polos opuestos, pero en realidad pienso que se debe poder, como dice la pregunta, ¿es posible un Islam moderado y razonable? Digamos, a la religión la podemos describir y la podemos entender de mejor manera si es que la interpretamos o lo investigamos en base a la ciencia, ya que ahí podemos tener una respuesta más razonable que tan solo decir en 7 días el universo fue creado. Es una forma, digamos, en cambio la ciencia podríamos decir el universo fue creado en un Big Bang y del cual después de millones de años ya se creó el universo, millones de células se unieron y así vino la vida y así, etcétera. Esto quiere decir, en realidad, que la religión se la puede entender de mejor manera con la ciencia que con simples palabras, que nos deja con una duda o con un misterio por dentro. En base, en realidad, pasaría todo lo que está en la Biblia y todo eso. Hay que meterle un poco más de razón, pienso yo, al momento de leer la Biblia, al momento de empezar a pensar acerca de todo eso, en realidad, como Adán y Eva, cómo será, por qué, por qué en realidad ellos aparecieron de repente, pero ahora también ya ha sido aceptada por el Papa en 1996. Cita que eh, la teoría de la selección natural es más que una teoría, dice el Papa. Esto quiere decir que en realidad la selección natural ya es más aceptada en la religión, ya que es muy difícil de creer que Adán y Eva hayan salido de una forma muy misteriosa de repente así, está una luz y que hayan aparecido. Y si es que lo ves de una forma en cambio más científica de que en realidad venimos de los monos y que en realidad venimos de una evolución basada en millones de años con cambios hasta climáticos y por lo cual se han extinguido hasta muchas especies, otras han evolucionado. Y por esto lleva para Hitchens también el totalitarismo es inherente a toda religión. Dennett pregunta, ¿hay verdades que serían mejor no conocer? Eso es también una buena pregunta, ya que pienso que sí debe haber, tenemos tantas preguntas, las cuales algunas no podemos responderla, como qué pasará después de la muerte. Digamos, en realidad será bueno saber qué pasará luego, qué será de nuestra vida, qué será de nosotros después de la muerte. Y pues de alguna manera cierran los ojos las religiones al avance de la ciencia, dice.
Y pues sí es verdad, dice la religión nos limita, nos tiene limitado hasta una línea en la que si pasamos podríamos decir que ya nos juzgan, porque estamos dudando de la existencia de un Dios. Y pues ellos reconocen en el discurso religioso está en otro nivel que lo científico y que no es fácil llegar a las sinergias entre los diversos planos del conocimiento y la experiencia. Pues si es que vamos cada vez avanzando más, también podríamos decir que el tiempo está avanzando. Muchas personas se están haciendo ateas. Muchos ya dudan acerca de la religión porque les trae también sufrimiento y felicidad. La religión pienso que es basada también en emociones, ya que interviene bastante en nuestras emociones, como el amor, la felicidad, la tristeza, el cariño. La religión también se interviene bastante en nosotros, pero también la ciencia interviene bastante en nuestra forma de vivir, el poder ver el mundo de una mejor forma, una forma más, podríamos decirla, más explicada, más descriptiva, como digamos tener un cuaderno y poder describirlo, decir que tiene hojas, tiene cuadritos, tiene pasta, así podemos describirla. O sea, ¿por qué no podemos, y por qué no podemos así igual entrarnos en lo científico, digamos, en la religión? ¿Por qué no podemos por qué no es posible una religión razonable? Esas son una de las cuantas preguntas que uno se hace. Y pues, ese fue mi tercer concepto, en base a los 12, en base a los 4 jinetes del ateísmo. Muchas gracias.